chat. Dice opciones de pantalla compartida. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que tengo que pinchar para que, para que se vean los PowerPoint y todo? Ahí, profe, se ve la pantalla. Lo que está Ahí haciendo. se ve la pantalla. Sí, Ahí se está viendo el PowerPoint que abrí. sí, profe. Ahora sí. Yo por lo menos. Ya. Ya. ¿Esto lo están viendo, alumnos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos están viendo esto? Sí, Sí. Ya. Vamos a pasar este PowerPoint hoy día y después vamos a comentar los cuadros resúmenes que me hicieron de los distintos tipos de fibras musculares del cuerpo humano. Entonces, nos vamos a ir metiendo ya. Hemos dicho conceptos de electrolitos plasmáticos, ¿ya? Que son muy importantes, elementos como aniones, cationes, como el sodio, el potasio, el calcio, etcétera, ¿ya? Que permiten el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ya ante las respuestas, ¿no es cierto?, de los requerimientos de nuestro cuerpo, ya de que permite mantener un buen balance hídrico, ya. Y por eso que esta clase se llama balance hidroelectrolítico, porque estos electrolitos plasmáticos, ya, resulta que son encargados también de mantener la cantidad de agua dentro y fuera de las células. Ya hablamos del líquido intracelular y del líquido extracelular. Por lo tanto, van a ser elementos fundamentales los electrolitos como para mantener el balance hídrico. Nosotros sabemos que alrededor del 70% de nuestro cuerpo es agua, y cuando hay pérdida o retención de niveles muy altos de agua, va a sobrevenir la enfermedad, desequilibrios, ¿no es cierto? Y puede sobrevenir hasta la muerte. Entonces, ¿cómo se hace el control de la homeostasis? Esta regulación, este mantenimiento del medio interno, ya es muy importante, es muy importante. Y se hace, como dijimos, por sistemas de retroalimentación, positiva y negativa. Ustedes tenían una de sus tareas, era, ¿no es cierto?, hacer un cuadrito resumen con un ejemplo de la retroalimentación. Eso en inglés se llama biofeedback, ¿ya? Los biofeedback o retroalimentación, ya que hay positiva, negativa, etcétera. Ustedes hicieron un cuadrito resumen con un ejemplo. Yo en la clase también di un ejemplo respecto de la insulina y de la glucosa sanguínea. Entonces, nuestra homeostasis se regula por sistemas de retroalimentación en base a los quimioreceptores, varoreceptores, que son
receptores que captan la concentración de estos iones, de potasio, de sodio, etc. Otros receptores captan el volumen, la cantidad de sangre, ¿no es cierto?, y la presión que ejercen sobre los vasos sanguíneos, etc. Y en base a eso elaboran mecanismos de respuesta. Porque si nosotros vemos que hemos tenido una gran pérdida de líquido por diarrea, vómito, por una herida cortopunzante con pérdida de volúmenes de sangre de alto nivel, nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retener líquido en su cuerpo, va a disminuir la micción, o sea, va a orinar menos ese paciente, porque en el fondo va a retener agua, que es fundamental, ¿no es cierto?, para la volemia, para el volumen sanguíneo, ¿ya? Entonces, nuestro cuerpo va a ir de a poco regulando todos los procesos metabólicos. Repito nuevamente, se ve y se escucha, alumnos, y se ve, ya, seguimos. Miren acá, esto está sacado de uno de los libros, que yo les mandé por correo electrónico, ¿ya? No sé si es el Gayton o el Gano, da lo mismo, los dos son libros muy buenos que son usados en todos los ramos de fisiología de todo el mundo. Bien, acá Riz dice, un estímulo altera la homeostasis, aumenta o disminuye ¿una qué? Una concentración de sodio, de potasio, alguna hormona, etc. ¿Ya? Entonces, hay una condición controlada que es monitoreada por receptores. Nuestro cuerpo está lleno de receptores, ¿ya?, que monitorean, están, ¿no es cierto?, midiendo, evaluando en qué nivel está la glucosa, la insulina, etc. Esos receptores, ¿ya?, ¿qué es lo que van a hacer? Envían información a través de impulsos nerviosos o señales químicas. Esas señales químicas, en el fondo, son hormonas, y los impulsos nerviosos viajan por sinapsis, por información que se genera a través del sistema nervioso por informes que captan, ¿no es cierto?, nuestros órganos de los sentidos, como el ojo, el gusto, el olfato, la audición, el tacto, etc. Bien, bueno, entonces estos receptores envían información a través de señales químicas e impulsos nerviosos a un centro de control. Nosotros tenemos varios discos duros, ¿ya?, en nuestro sistema corporal, ya sea en el cerebro, en el páncreas, etc. Este centro de control, ¿ya?, recibe la información y manda una orden, ¿ya? O sea, este centro de control procesa la información y va a dar una respuesta, ¿ya? Y esa respuesta va a generar una orden, que va a ser un impulso nervioso o una señal química nuevamente, más hormonas, ¿ya? Y va hacia los efectores, o sea, hacia los órganos donde está ocurriendo el desbalance. Y obviamente que estas hormonas o estos influjos nerviosos van a producir un cambio. ¿Ya? Entonces acá arriba yo capté una disminución de la glucosa sanguínea, he hecho andar todos estos procesos metabólicos, ¿no es cierto?, y el páncreas va a secretar al glucagón, que dijimos que era una hormona que disolvía, rompía los enlaces de glucógeno para que se liberen moléculas de glucosa, y eso va a producir un cambio, y eso ya va a provocar una respuesta que altera la condición controlada. O sea, lo que me mandó que estaba funcionando mal acá va a provocar una respuesta. Y aquí se produce el biofeedback o la retroalimentación. Se restablece la homeostasis cuando la respuesta hace que la condición recupera la normalidad. Esta condición que estaba alterada de acá, con todos estos procesos que nosotros vimos acá, va a provocar
que se reestablece la homeostasis, cuando la respuesta hace que la condición recupere la normalidad. Entonces, cuando sobreviene la enfermedad es porque la homeostasis ya no se regula. Este proceso que ustedes ven acá no se regula. Entonces, supongamos que yo tengo niveles altos de azúcar en la sangre, estoy con una hiperglicemia. Mi cuerpo genera mecanismos, ¿no es cierto? Ya receptores captan esto y el páncreas libera insulina para que la insulina meta el exceso de glucosa a la célula. Pero como el páncreas ya tiene un desgaste y el tipo es diabético, no produce la suficiente cantidad de insulina y los niveles de glucosa en la sangre se mantienen, y eso da la condición de una diabetes mellitus o diabetes tipo 2, ¿ya? O diabetes tipo 1, si es muy intensa. Una diabetes tipo 1 son insulino dependientes. Una diabetes tipo 2, tipo mellitus, ya es una diabetes que solo se trata con dieta y hipoglicemiantes, que son los fármacos que se dan a los diabéticos tipo 2. Este cuadrito, ¿queda claro, alumnos? ¿Les queda claro este cuadro? Supongo que sí. Ya. ¿Seguimos viéndonos y escuchándonos, alumnos? Contéstenme. Sí, ya, ya. Bueno, aquí vemos ya un esquema que está un poco borroso ya, pero se ve relativamente bien. Y aquí aparecen los fluidos extracelulares y los fluidos intracelulares. Esto acá es una célula, acá está el núcleo, acá está el citoplasma, acá está la membrana eh, celular, ¿ya? Intracelular, extracelular. El primer electrolito que aparece acá es el sodio. Hay gran cantidad de sodio extracelular y hay poca cantidad de sodio intracelular. Hay poca cantidad de potasio extracelular y mucho potasio intracelular. Calcio, mucho extracelular, poco, 0,0001, ¿ya? Muy poco dentro de la célula. Magnesio, 1,2 afuera, poco, y adentro 58 miliequivalentes litros. Anotemos ahí para la prueba del lunes 20, porque esa es la prueba chiquitita, que no va a ser tan chiquitita, ¿ya? Anotemos qué es un miliequivalente litro. ¿Qué es un miliequivalente litro? ¿Ya? Obviamente que es una medida para ver la concentración, ¿ya?, de un elemento químico, ¿ya? Pero ustedes lo van a buscar un poquito para ver bien qué es lo que es miliequivalentes litros. Estos electrolitos plasmáticos, ya 2, 4, 5, 6, hasta el séptimo acá, son importantes porque eso es lo que se mide en un examen de electrolitos plasmáticos, ¿no es cierto?, que es un examen que se hace a cualquier paciente que entra al servicio de urgencia para ver qué es lo que está provocando su enfermedad, ¿ya? Entonces, el sodio es muy importante. Gran cantidad de sodio fuera, gran cantidad de... A ver, escúcheme un poquito. Yo he visto pacientes, porque yo trabajo en un CEFAM, yo trabajo en el CEFAM Nuevo Horizonte, CEFAM allá que llaman Las Lomas, en la Villa de los Profesores. Más de alguno de ustedes debe vivir por ahí cerca. Bueno, nosotros vemos pacientes ya que de repente llegan con un corte en la cabeza y todo porque se cayeron, perdieron equilibrio, se marearon y cayeron. Resulta que fueron a control médico y los encontraron con la presión alta. Y el médico le dice, ¿no es cierto?, lo manda donde la nutri y y el médico le dice que tiene que consumir, dejar de comer sal, que está comiendo mucha sal. La señora le hace caso al médico y cocina sin sal.
un día, 2 días. Al segundo día que una persona no consume nada de sal en su alimentación, el tipo se pone de pie, se siente débil, mareo, calambre, temblor, etcétera, ¿ya? Es poca disminución de la ingesta de sal, no es borrar completamente la sal. Uno se siente pésimo cuando no consume sal, pero cuando consume exceso de sal es muy dañino para la salud, porque en el fondo lo que pasa es que la sal retiene agua, y como retiene agua aumenta el volumen sanguíneo, y como aumenta el volumen sanguíneo aumenta la presión arterial. Por eso que un paciente hipertenso no puede comer unas papas fritas así, que le echan una cantidad de sal tremenda, ¿ya? Y los caldos Maggi vienen con mucha sal también, y así hay una cantidad de alimentos, ¿no es cierto?, que la gente le coloca mucha sal. El ají, cuando uno compra ají, viene con mucha sal también, etc. Entonces, tiene que ser controlada la cantidad de sal que se le da a cada paciente, ¿no es cierto?, por día. Y esa es la pega de las nutricionistas, ¿ya? Bien, el potasio también, ¿no es cierto?, es muy importante, mucho más importante dentro de la célula que fuera, pero esto tiene que estar equilibrado, ¿ya? Equilibrado. Hay algunos de estos electrolitos que son positivos y otros que son negativos. Por ejemplo, el cloro tiene signo negativo, el bicarbonato negativo, los fosfágenos también, los sulfitos también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros? Que hay un equilibrio. Si nosotros sumamos todo esto, los aniones y cationes que están acá afuera, la suma de ellos es muy parecida a la suma de aniones y cationes que están dentro de la célula. En otra diapositiva nos va a quedar mucho más claro, ¿ya? Bien, y aquí muestra también otros elementos que están fuera de la célula, como colesterol, los fosfolípidos y las grasas neutrales, ¿ya? Bien, fosfágeno, el pH, miren, extracelular 7,4, intracelular 7,0. Cuando nosotros tomamos las muestras sanguíneas, en el fondo los valores son extracelulares, porque nosotros no podemos meter la jeringa dentro de la célula, no, podemos sacar líquido, ¿no es cierto?, vascular, sangre, ya sea arterial, venosa, etcétera, y esa sangre es la que está en contacto directo con el líquido extracelular. Por eso que las cantidades de sodio dentro de los vasos sanguíneos y en el líquido extracelular son muy similares, pero sí son muy distintas a lo que pasa dentro de la célula. Y el transporte entre fuera de la célula, extracelular, y el intracelular ocurre a través de las membranas. Y por eso que ustedes le pasaron la membrana celular, le pasaron los transportes pasivos, transportes activos o transportes facilitados, etcétera, porque es muy importante que estos elementos pasen de un lado hacia otro. Mírenla acá. Valores normales de los componentes principales del medio extracelular, sangre en hombres, en el hombre. Temperatura, el valor normal es alrededor de 37, con un margen de 37, ¿ya? Límites, 43,3, 18,3. ¿Qué significa esto? Obviamente que si una persona tiene menos de 25 grados, digamos, de temperatura, sobreviene la muerte. Y sobre 43 grados también. Yo no he visto a nadie con 43 grados, he visto con 40 como y tanto y todo, ¿ya? Bueno, entonces, el pH, que ese es otro tema que nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que es la concentración de hidrogeniones, ¿ya?, de nuestro cuerpo, que eso va a un logaritmo, y esta concentración hace que nuestro medio, dentro de la célula o fuera de la célula, sea más ácido o más básico. Y el pH normal en el componente extracelular es 7,4. Eso es lo que nosotros nos vamos a topar en un examen. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando yo tomo un examen, estos son los valores esperados, o alrededor de ellos. ¿Ya? Oxígeno, 40, puede variar, el CO2, el sodio, 142, entre valores margen, entre 138 y 146. Estos son límites, los límites. Si tiene menos de 138, va a tener una hiponatremia, y eso va a ser malo para nuestro organismo. Si tiene sobre 146, va a tener una hipernatremia. Eso nosotros lo vamos a ver en unas clases siguientes. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, este ramo es fisiología, pero tenemos que entender más o menos qué trastorno desencadena la pérdida de la normalidad. Este ramo, en el fondo, es saberme estos valores, cómo se regulan, cómo se mantienen. Pero también tenemos que ir conociendo ya cuando sale de la homeostasis y entramos a límites patológicos, ¿ya? Por eso que los exámenes sanguíneos son en ayuna, ¿ya? Sin haber consumido agua, etcétera, y sodio, cualquier alimento y agua 8 horas antes por lo menos, ¿ya? Bien. Sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato y glucosa. Los valores normales de glucosa es alrededor de 85 miligramos por decilitro. Ahí estamos, el valor, ¿no es cierto?, cuando uno toma una glicemia. Y los valores van entre 75 y 95, ¿ya? En esos límites, ¿ya? Obviamente, esta glucosa puede llegar hasta 1500. Eso yo no lo he visto, pero he visto pacientes con una glicemia de 450, 500 de glicemia, ¿ya? Los diabéticos que están descompensados. Estos valores de aquí son importantes para nuestro ramo. Estos valores nosotros tenemos que manejarlos, ¿ya? Tenemos que manejarlos. Sodio, potasio, etcétera, calcio. Aquí habla de la cantidad de oxígeno en TOR. TOR fue un médico que mide, es una unidad de presión, así denominada, dice, en honor a Evangelista Torricelli, ¿ya? O Torricelli, como ustedes quieran llamarlo. Se definió como equivalente a una presión de 1 milímetro de mercurio litro, ¿ya? Un milímetro de mercurio dividido por milímetro de mercurio se define como la presión. 1 milímetro de mercurio se define como la presión ejercida en la base de una columna de 1 milímetro de altura de mercurio. ¿Han visto los esfingomanómetros que tenían mercurio, que ya se están desechando? Que uno tomaba la presión y empezaba a subir una barrita de mercurio. Ese mercurio es muy tóxico ya, y ya casi no quedan esfingomanómetros de ese tipo. Todavía hay, pero ya nadie los está comprando, ya ni se están produciendo. Bueno, entonces, en base a este caballero, ¿no es cierto?, se ideó esta unidad de medida. ¿Ya? Entonces, 1 milímetro de mercurio se define como la presión ejercida en la base de una columna de 1 milímetro de altura de mercurio. Aunque su uso es todavía frecuente en medidas de baja presión, es la unidad empleada para medir la tensión arterial en medicina en su versión de milímetros de mercurio. Por eso que la presión se mide en milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Milímetros de mercurio. Pero ya los esfingomanómetros de mercurio no se están usando, ¿ya? Han ido disminuyendo. Dice que son los más exactos, pero traen mucho trastorno. Bien, el organismo en homeostasis, un organismo como ustedes, jóvenes, ¿ya? Van a haber cambios externos y van a haber cambios internos, ¿ya? Que van a ir a alterar esta homeostasis. Obviamente, todo el día estamos en pérdida de la homeostasis. Y nuestros órganos, nuestro organismo en general, la unión de todos nuestros órganos, el organismo, intenta compensar esto. Si la compensación falla, me enfermo. Soy hipertenso, diabético, tengo insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal,
tengo enfermedad de Parkinson, etc. Si la compensación acierta, como en personas jóvenes, sobreviene el bienestar. Vamos a hechos de la vida diaria hoy día. ¿Quiénes son los que están muriendo por el famoso COVID-19? Puras personas, el 75% de las personas que mueren son mayores de 70 años. El otro 25% son personas más jóvenes que eso, pero que tienen enfermedades de base, que son obesos, que son hipertensos, que tienen insuficiencia renal, dializados, insuficiencia cardíaca, que tienen cirrosis hepática. ¿Estamos de acuerdo? O pacientes que están con daño neurológico por un accidente cerebrovascular y están postrados en cama, etc. ¿Ya? Ahí no hay homeostasis, la homeostasis se pierde. Nuestro organismo se va gastando. Aunque usted se cuide mucho y todo, obviamente la enfermedad va a venir a más tardía edad. Si usted se cuida, tiene el peso ideal, no fuma, no consume alcohol, no consume grasa, etcétera, ¿ya? Obviamente que tiene menor riesgo y todo, pero así todo, nuestras células corporales van envejeciendo. Ese es un fenómeno normal. Y el tamaño de nuestro riñón va disminuyendo. Por lo tanto, el paciente va perdiendo la capacidad de filtración glomerular, que se llama. O sea, el riñón empieza a fallar, aunque no sea diabético y todo lo demás. Obviamente que si soy diabético, hipertenso y todo lo demás, el riñón va a tener falla mucho antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, escuchen esta cifra, en el año 1900, la sobrevida en Chile, ¿ya? La gente vivía promedio 35 años, 32 años promedio en el año 1900. Hoy día Chile está llegando al promedio de vida de 80 años, 80 años, lo que implica, ¿no es cierto?, que todos esos 50 años que hemos ganado ha sido gracias a los avances de la medicina. Ha sido gracias a los avances de la medicina. Eso que antes la gente vivía más que ahora y todas esas son mentiras, son mentiras. Siempre ha habido gente que vive muchos años, gente en el campo que vive y come sano, etcétera, que no tiene contaminación de ningún tipo. Pero, en general, el promedio de vida hoy día en Chile es 80 años. Y el año 1900, 120 años atrás, era 35 años. No habían antibióticos, no habían fármacos para nada, ¿ya? Y hoy día sí tenemos fármacos de muy buena calidad. Bien, nuestros líquidos corporales, distribución del agua en los compartimentos líquidos del cuerpo. El cuerpo humano ya representa una elevada proporción del peso corporal. Agua corporal total 60%, ¿ya? 60% en nuestra agua corporal total, ¿ya? De eso, un 20% es líquido extracelular y un 40%, ¿no es cierto?, es líquido intracelular. O sea, del peso corporal nuestro, el 60% es agua, ¿ya? Ese 60%, ¿ya? Un 20% es agua que está en el líquido extracelular y el otro 40% está en el líquido intracelular. Ahora, del extracelular, el 15% de ello ya está en el líquido intersticial. ¿Cuál es el líquido intersticial? El líquido que rodea a las células. El líquido que rodea a las células. Y el otro 5% está como plasma, que es la parte líquida de la sangre. La sangre tiene elementos, tiene células, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿ya? Y tiene, ¿no es cierto?, plasma. Entonces el 5%. En general, ya acá arriba, por ejemplo, hay un ejemplo, un hombre de 70 kilos, cuyo agua corporal es el 60% de su peso, tiene 45,5 kilos, perdón, o 45,5 litros de agua, ¿ya? Una persona de 70 kilos, ¿ya? En los libros siempre dan como un paciente, como una persona ideal, una persona joven de 70 años, de 70 kilos, perdón, ¿ya? En Chile
Estamos lejos de esos 70 kilos, varios. Yo estoy hartos kilitos pasados de eso, ya espero que ustedes no. Bueno, ¿quedó claro esto de la composición de los líquidos corporales? Eso es en una persona normal. Ya. Plasma es el componente acelular de la sangre, supone el 4% del peso corporal. No se me enreden porque acá diga el 5%, porque esto está sacado de otro libro. No vamos a pelear si el 4 o el 5, ¿ya? En la prueba me voy a poner 4 o 5% si yo preguntara eso. Componente acelular, o sea, la que no son las células, ¿ya? El líquido intersticial actúa como un compartimento amortiguador entre el plasma y el líquido intracelular. Ahí dice intercelular, es intracelular, ¿ya? Y participa en el intercambio entre la célula y el plasma. Y eso es muy importante porque la sangre va a llevar los nutrientes, la sangre va a llevar el agua, la sangre va a llevar las vitaminas, la sangre va a llevar el oxígeno, la sangre va a sacar los desechos metabólicos, pero de la sangre no pasa directo a la célula, pasa a través del líquido intersticial, líquido extracelular. Una parte del líquido extracelular es el intersticial. Del líquido extracelular, una parte es el intersticial, ¿ya? Y el plasma el otro 5%. Eso, por favor, que no nos tiene que quedar claro. Porque cuando usted toma un vaso de agua, ese vaso de agua pasa por el sistema digestivo nuestro. En el intestino delgado y en el estómago nuestro se reabsorbe. Esa agua pasa al torrente sanguíneo. Y vía torrente sanguíneo se distribuye a todas las células. Y esa agua que va dentro de la sangre pasa por el riñón. Es filtrado, reabsorbido, excretado y luego, ¿no es cierto?, sale como orina los desechos metabólicos. Escuchen un poquito, todavía no estamos viendo riñón, pero nuestro riñón filtra más de 170 litros de sangre al día. 170 litros de sangre al día. Y solamente orinamos 1,5 litros de orina, más o menos promedio. Obviamente que si usted está en verano y toma más agua, o va a una fiesta y consume cerveza, etc., orina más que eso. Pero estamos hablando aquí en promedios normales. Entonces, todo pasa por vía sanguínea. Todo pasa por vía sanguínea. ¿Ok? Cuando consume un alimento, igual el sistema digestivo empieza a hacer los procesos metabólicos desde la boca, uno mastica y ya hay algunas enzimas que actúan a ese nivel. Luego pasa por el esófago, el estómago, etc., ¿ya? Y ahí se empiezan a hacer todos los procesos metabólicos y luego pasa al intestino delgado, grueso, etc. Cuando pasa al intestino delgado, ya esos alimentos en las vellosidades del estómago y del intestino delgado pasa a los vasos sanguíneos, ¿ok? Y ahí llega a las arterias mesentéricas y a la vena porta, que la tienen que haber pasado anatomía, la vena porta hepática, y esa vena porta hepática lleva todo esto al hígado, y en el hígado se procesa, hay procesos metabólicos que los hidratos de carbono, los aminoácidos, ¿ya?, que son proteínas, y las grasas son metabolizadas y nosotros las podemos usar como fuentes energéticas, etc. Así que esta cosa es muy importante que ustedes la entiendan, ¿ya? Cuando el paciente no puede tomar agua y alimentos por vía oral, empezamos a usar, ¿no es cierto?, ya los sueros. Y hay un montón de tipos de suero que a ustedes se los van a enseñar en esos ramos PAE que tienen, ¿no es cierto? Ya, suero fisiológico, Ringler, al 5% de glucosa, con tanto sodio, etc. Ahí el médico va armando la mezcla en base a los déficits que pesquisó en el examen de electrolitos plasmáticos, ¿ya? Entonces, el líquido intersticial participa en el intercambio entre células y plasma. Cuando hablamos de plasma, es sangre.
¿ya? Entendiendo que la sangre tiene plasma y tiene células. Líquido transcelular. Este líquido transcelular, ¿ya?, es una fracción especializada, separada por una capa de células epiteliales del resto del líquido extracelular. Aquí tenemos secreciones digestivas, líquido intraocular, líquido cefalorraquídeo, que estos son otros líquidos que están en otros compartimentos, porque como ustedes saben, el sistema nervioso, anatomía, vamos de nuevo a anatomía, hay un sistema nervioso central que está cubierto por meninges. Las meninges tienen una pía madre, aracnoides y dura madre, desde dentro hacia afuera, digamos, ¿ya? Y entre las capas de la aracnoides, ¿no es cierto?, y rodeando a todo este sistema meningio, hay líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, que están en los ventrículos de los hemisferios cerebrales. Les tiene que haber pasado que en los hemisferios cerebrales hay ventrículos. ¿Ya? Está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, luego está el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se une con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, y de ahí viene el conducto del epéndimo hasta el final de la médula espinal. Por esas cavidades circula líquido cefalorraquídeo. Tienen que haberles comentado, o los que son TENS, cuando hay un paciente que hay sospecha de meningitis o de algún trastorno neurológico, se saca líquido cefalorraquídeo. Entre los espacios vertebrales L3 y L4 se mete una aguja con una jeringa y se aspira, se saca líquido cefalorraquídeo. Y ahí se hacen estudios si hay bacterias, etc. Y ahí es uno de los estudios que se usa para las famosas meningitis, ¿ya? Bueno, entonces, fuera del líquido intracelular, del líquido extracelular, que también podemos llamar intersticial, ¿ya?, están algunos otros compartimientos y cavidades corporales que también tienen líquido. Como ya dijimos, el líquido cefalorraquídeo, el líquido intraocular. Nuestro globo ocular adentro tiene un humor acuoso, que se llama, es líquido también, ¿ya? Y ahí secreciones digestivas que también producen líquido, ¿ya? El hígado y el páncreas secretan jugos biliares, ¿no es cierto?, y jugos pancreáticos, que son muy importantes en los procesos digestivos del ser humano. Entonces, ahí está el porcentaje del peso corporal total: hombre 55 a 60%, la mujer, ya adulta estamos hablando, 50 a 55%. Las mujeres tienen un poquito menos de agua que el ser humano, que los varones, ¿ya? Eso también hace que la mujer, uno de los signos de que tengan un poquito menos de agua es que tienen la famosa celulitis. No confundir con la enfermedad que ataca a la piel, una bacteria que produce una inflamación de la piel que se llama celulitis. Hay otra celulitis, que es la estética, que es la piel de naranja. Que las mujeres tienen mucho más celulitis que los varones, ¿se han dado cuenta? Los varones también suelen tener, pero es mucho más frecuente en damas. Mejoren su ingesta de agua y les va a ayudar a tener menos celulitis. Bien, porcentaje de peso corporal total acá, miren, un lactante, recién nacido, etcétera, ya en ese periodo, tiene entre un 75 y un 80% es agua. 75-80% es agua. Un hombre adulto, ya dijimos, entre 55 a 60. Eso explica que han habido terremotos y hay guaguas que han durado hasta 20 días, ¿no es cierto?, atrapadas en escombros, ¿ya?, y todavía están vivas, porque en el fondo su cuerpo tenía mucho más líquido para seguir haciendo funcionar sus procesos metabólicos. Y en el caso de los adultos, vamos a durar menos con poca ingesta de agua. Bien,
Líquidos corporales, el agua total del cuerpo se distribuye en dos principales compartimientos líquidos, líquido intracelular, líquido extracelular. El líquido intracelular se encuentra dentro de la célula y constituye 2/3 partes del agua total corporal. El líquido extracelular está fuera de las células y representa 1/3 del agua corporal total. El LIC y el LEC están separados por las membranas celulares. Eso es muy importante. Estas membranas son las que van a permitir, ¿no es cierto?, el intercambio de electrolitos plasmáticos, de nutrientes, de agua, de vitaminas, entre un espacio celular y otro, ¿ya? Bien, el líquido extracelular se puede dividir además en dos compartimentos, que es el plasma, ¿ya?, que es sanguíneo, obviamente, y el líquido intersticial. El plasma, como muestra acá la imagen, es el líquido circulante en los vasos sanguíneos y es el más pequeño de los dos subcompartimentos del LEC. Y el intersticial es el que realmente baña la célula y es el más grande de los dos subcompartimentos. Miren, el líquido intersticial es un ultrafiltrado del plasma. Claro, el plasma, a través de las membranas que tiene, de los vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos sanguíneos gruesos, ¿ya? Una arteria, por ejemplo, tiene 3 capas. La más interna se llama endotelio, ¿ya? Pero esa arteria después se transforma en arteriola, que es más delgada, que ya tiene 2 capas, y luego solamente queda el vaso sanguíneo, que tiene una sola capa. Y el vaso sanguíneo es el que permite el intercambio de sodio, potasio y todos estos elementos hacia la célula, ¿ya? Una arteria no va a dejar pasar fuera de ella sodio, potasio. La arteria es como una cañería y la que entrega todo esto a la célula es como la llave, ¿me entienden? Entonces las arterias tienen 3 capas, en cambio el vaso sanguíneo tiene solamente una capa, que es la que le permite, ¿no es cierto?, esta difusión simple, facilitada por diferencia de concentración del lado que tiene mayor concentración al que tiene menor, ¿ya? Se llama difusión facilitada, etc. Bien, entonces intersticial es un ultrafiltrado del plasma, formado mediante procesos de filtración a través de la pared capilar. Eso es muy importante. En anatomía deberían haberle pasado, ya, que los vasos sanguíneos grandes, como las arterias aorta, la arteria braquial, la arteria femoral, etc., tienen 3 capas. Luego, esas se llaman arterias. Luego vienen arteriolas. Y luego viene el capilar. Y el capilar, como tiene una capa, es mucho más fácil que traspase las paredes los nutrientes. No solo del vaso sanguíneo hacia las células, sino que de las células hacia el vaso sanguíneo, porque todos los desechos metabólicos de la célula, en el fondo nosotros los tenemos que eliminar también. Y la célula se encarga por vacuolas, que son como unos organelos de la célula, que rodean a los desechos metabólicos y van hacia la pared de la membrana y los expulsan. Bueno, un ejemplo es que ustedes saben que el metabolismo más importante del cuerpo es el aeróbico o oxidativo. Entonces, las moléculas de glucosa entran a la célula, al citoplasma, y se produce ATP. Una parte es en el citoplasma, pero la parte principal ocurre dentro de las mitocondrias. Y estas mitocondrias, ¿no es cierto?, ya en estos procesos, ya forman ATP, etc. Y los productos finales del metabolismo aeróbico son agua y CO2. Y el CO2 se elimina por vía sanguínea, así como la sangre con la molécula proteínica que se llama hemoglobina transporta oxígeno a las células, también la sangre transporta CO2 de las células hacia los alvéolos. Y cuando nosotros expiramos, botamos aire, este aire dentro de los elementos que tiene CO2, ¿ya? Y cuando inspiramos, tomamos oxígeno, y este oxígeno, ¿no es cierto?, por vía pasa en los alvéolos del sistema pulmonar al sistema vascular.
y nuestra molécula de hemoglobina se satura de oxígeno y es transportada a las células para que en la célula el oxígeno pueda dejar hacer los procesos metabólicos, ¿no es cierto?, oxidativos. ¿Ya? Para formar ATP tiene que haber glucosa y tiene que haber oxígeno, principalmente. Recordemos que nosotros también podemos usar proteínas para formar energía y obviamente usamos mucha energía que sacamos de la grasa, de los ácidos grasos. Bien, este es un esquema acá y ahí están, ¿no es cierto?, el capilar sanguíneo, en las células y los intercambios que hay, ¿no es cierto?, en esa zona. El medio interno, composición del plasma sanguíneo. Agua, 91 a 93%. ¿Qué contiene esta agua? Electrolitos, proteínas, gases, hormonas. Y solutos son los productos de desecho, productos metabólicos, algunos nutrientes y factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, el plasma sanguíneo ya va a tener, ¿no es cierto?, está formado entre un 91 y un 93%, por agua obviamente, pero dentro de esa agua están los electrolitos, las proteínas, los gases, las hormonas. Y en la parte ya más sólida, los solutos es un 6 a 8%, productos de desecho. Y ahí entran todos los productos de desecho, ¿no es cierto?, como el CO2, etcétera, que van a ser eliminados por vía respiratoria, vía sanguínea hasta llegar al pulmón y el pulmón lo expulsa. Otros desechos metabólicos como la urea, el ácido úrico y todos los desechos metabólicos que se producen en la célula van a ser filtrados en el riñón y el riñón los va a eliminar, ¿no es cierto?, en la micción. Cuando nosotros orinamos van a ir muchos desechos metabólicos, ya como el amoníaco. Las que son mamás, las que tienen hermanas chicas, se han dado cuenta cuando se les saca el paño en la mañana, el paño que guardó toda la orina durante la noche, ya durante la noche, las guaguas, se les coloca paño, ¿no es cierto? Y uno saca el paño de la mañana y sale un olor a amoníaco, ¿sí o no? Un olor fuerte a amoníaco. O en los pacientes postrados que se han orinado y llevan horas, ¿no es cierto?, con la orina en el colchón, etcétera, sale un olor a amoníaco, ¿ya? Esos son productos de desecho, son solutos que se eliminan por vía renal. Todos nuestros órganos, ¿no es cierto?, muchos de nuestros órganos eliminan desechos metabólicos. Por los procesos digestivos se elimina todos los desechos de los alimentos. Esos alimentos pasan, ¿no es cierto?, por el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y en el intestino grueso se forman bacterias. Y esas bacterias les dan el mal olor a las fecas, a la caca. ¿Ya? Bien. Este cuadrito que ustedes ven acá es el que nosotros vamos a usar. Otros años yo lo he dado como tarea, etcétera, pero este año ya les he dado otras tareas, ¿ya? Estos son lo que nosotros vamos a usar. ¿Ok? Sodio. Aquí lo tenemos. ¿Ya? 143 en plasma sanguíneo, intersticial 141, en el intracelular 12,8. Esto aquí hay una variación pequeña, pero el que nos interesa a nosotros es el que se toma en la muestra sanguínea. ¿Estamos de acuerdo? Y en la muestra sanguínea, ya lo que va a aparecer es esta columna. Esta columna. Entonces dijimos que entre valores entre 137 y 149 más o menos era un valor normal. Y ahí cuando ya esto se nos manda abajo, hiponatremia, hipernatremia. ¿Ya? Hipopotasemia, hiperpotasemia, ¿ya? Aquí también se le llama hipocalemia, etc. Bueno, ¿estamos claros en eso? Eso lo vamos a ver mucho más en unas clases más adelante que nos van a servir para entender fisiopato el próximo año.
Aquí hay uno que yo saqué de internet, etcétera. Otro, electrolitos del plasma humano. Sodio 142, nosotros le dejamos una cifra de 143 porque vimos hartos trabajos, ¿ya? Y sacamos como un promedio. Potasio 4, ahí corresponde, etcétera, ¿ya? Total, miren, de cationes, 153. Cationes totales acá en el trabajo que hicimos nosotros, recopilamos de muchos lados, 155. Cationes son los con carga positiva. Total, aniones, 155. Se dan cuenta que dentro del plasma estos están equilibrados, 155, 155. En el líquido intersticial lo mismo, 151, 151. Cuando yo digo que están equilibrados, ¿qué significa eso? Que están en homeostasis. Están en homeostasis. Usted fue a comer al McDonald's y se comió una porción grande de papas fritas. Obvio, le hago electrolitos plasmáticos, va a tener como 155. Pero, como usted es joven y todo lo demás, el cuerpo va a regular esto y va a hacer que estos niveles bajen por los procesos de retroalimentación negativa, principalmente, etcétera, y esto se va a regular. ¿Ya? En una persona más vieja, como yo, no se va a regular y me va a subir la presión sanguínea, ¿ok? Y eso va a implicar que voy a pasar a ser que si yo, mis mecanismos de regulación no funcionan, paso a ser un paciente hipertenso. Y eso implica que me tienen que dar fármacos, ¿no es cierto?, para poder consumir. Muchos de sus papás deben tomar algunos fármacos. A mí me sube la presión por estrés, cuando paso un mal rato, ¿me entiendes? Entonces yo tomo losartán potásico, que es uno de los fármacos para la hipertensión, de los más simples, porque la hipertensión que yo tengo es leve, pero cuando paso malos ratos se me sube la presión. Entonces, como un mecanismo de protección, me lo dejaron para eso. Así que me pueden hacer pasar malos ratos porque tengo remedio, no me voy a morir, ¿ya? ¿Quedó claro esto de los cationes y de los aniones? Que vamos a tener electrolitos que son de carga positiva y otros que son de carga negativa. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros vimos que para que se propague el potencial de acción en una célula nerviosa o en una célula muscular, tiene que haber una despolarización de la membrana. La membrana que afuera era negativa pasa a ser positiva para que pueda pasar este influjo nervioso, ¿ok? Pero en reposo está equilibrado, ¿ya? Las cargas dentro de la célula en reposo es menos 70 milivolts, ¿ya? Y cuando pasa el impulso nervioso, ¿ya?, de una neurona a otra neurona, o de una neurona a un músculo, eso es, ¿no es cierto?, hay un cambio de polaridad. Deja de ser negativo adentro y se transforma en positivo porque le entra potasio. Y nosotros ya vimos que el potasio, ¿no es cierto?, es positivo. Y hay ahí un equilibrio, ¿ya? Y se propaga el potencial de acción como lo vimos en una de las clases. Osmosis es el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Nuestras células son semipermeables, causada por diferencias de concentración de soluto, o sea, la concentración de los elementos, ¿no es cierto?, sólidos que hay. Las diferencias de concentración de solutos impermeables establecen diferencias de presión osmótica, y esta diferencia de presión osmótica da lugar al flujo de agua por osmosis. La osmosis del agua no es difusión de agua, la osmosis ocurre por una diferencia de presión. Miren el efecto de la osmosis acá abajo, miren. Tengo acá una solución hipotónica. Eso quiere decir que tiene poco soluto. 2, 4, 6. Pero acá tengo una
solución hipertónica que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 moléculas. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer nuestro cuerpo? De compensar a este lado, prestarle líquido. ¿Me entienden? Porque aquí está el agua equilibrada. En este caso de acá yo comí papas fritas con sal y miren, aumentó la cantidad de sal. El cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar una compensación y va a meter líquido hacia este lado para poder disolver, porque estaba muy concentrado la sal en este lado, está muy concentrada. Entonces, el mecanismo homeostático nuestro va a tratar de disolver, ¿ya? Y eso es lo que se llama osmolaridad, mantener la osmolaridad, que ocurre a través de la osmosis. Bueno, como me metió más líquido a este vaso sanguíneo, va a provocar un aumento de la presión arterial si fuera en el caso que este soluto fuera sal. Así funciona esto, ¿ya? Y ahí hay una presión oncótica, porque vamos a ver acá un poquito que también nuestros compartimentos tienen proteínas disociadas en iones, y esas proteínas en el fondo también dan concentraciones acá, y esas proteínas son las que mantienen la famosa presión osmótica, que lo vamos a ver más adelante detalladamente cuando veamos presión arterial. Ahí está la presión osmótica. De la saturación depende de dos factores: de la concentración de partículas osmóticamente activas y permanencia del soluto en la solución, es decir, si el soluto puede atravesar la membrana o no, ¿ya? Y aquí aparece un ejemplo de todo, ¿ya? Miren, a mí es trascendente que ustedes entiendan esto, ¿ya? Que hay soluciones hipotónicas, hipertónicas, ¿ya? Y bebidas isotónicas, ¿ya? Cuando nosotros compramos Gatorade, Powerade, son bebidas isotónicas. Esas bebidas tienen la misma concentración de sodio, potasio y todo que está en nuestro cuerpo, en nuestro sistema circulatorio, en nuestro líquido intersticial, etcétera, ¿me entienden? Entonces yo sudo, hago ejercicio y tomo bebidas isotónicas que tienen la misma concentración. Pero usted cuando tiene, por ejemplo, vómitos, diarrea, etcétera, le dan sales de rehidratación, y esas tienen más concentración de sodio, potasio, y eso la pasa a ser una bebida hipertónica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo he perdido niveles altos de sodio, potasio, de electrolitos plasmáticos, los voy a compensar con las bebidas hipertónicas, como las que dan en los servicios de salud, ¿ya? Se llaman sales de rehidratación, ¿ya? Osmolaridad. Si dos soluciones tienen la misma osmolaridad calculada, se le denomina isoosmótica, que tienen igual. Iso es igual. En cambio, si posee diferentes osmolaridades calculadas, la solución con mayor osmolaridad se llama hiperosmótica y la de menor osmolaridad se llama hipoosmótica. ¿Ya? Entonces, aquí aparece un cuadrito de la osmolaridad. ¿Ya? Cuando es igual a lo de los líquidos corporales, iso. Cuando es mayor, hiperosmótica. Cuando es menor, hiposmótica. ¿Ya? Osmolaridad, concentración total de solutos disueltos en un líquido. Lo normal es 290 miliosmoles litro. Cada partícula produce un miliosmol sin importar tamaño o carga. Ustedes ya deben haber tenido bioquímica o algo así, ahí les van a meter un poquito más esto. Miren, nosotros tenemos que avanzar de esta cosa así que es más como celular para ir a meternos a los órganos, como cómo funciona el corazón, pulmón, riñón, que es la segunda unidad nuestra. Así que tranquilas nomás, porque de a poco nos vamos a ir metiendo para que puedan entender cómo funcionan los órganos.
Ya, vean un poquito acá el equilibrio de agua. ¿Cómo se equilibra el agua? Miren, agua que tomamos, ¿ya? ¿Cómo formamos nuestra agua? Metabólicamente 0,3 litros, porque ¿se acuerdan cuando dijimos que en el metabolismo aeróbico el producto final era agua y CO2? Bueno, esa agua a nosotros nos sirve para nuestras células. El CO2 no nos sirve, tenemos que eliminarlo. Los alimentos nos aportan el 0,7 litros. Una vez le dice, hoy he tomado poco líquido hoy día, pero resulta que usted comió ensalada, que tiene mucha agua las ensaladas, se comió una cazuela, que tiene mucha agua obviamente, y después está el agua que bebemos, 1,5 litros. Y usted dice, yo tomo poca agua, sí, pero a lo mejor se toma una taza en la mañana, ¿verdad? Que ya es un cuarto de litro, después toma mate, después toma otro jugo, más un vaso, una caña de agua al almuerzo, que son como 330 ml, en la tarde toma té, no sé, etcétera. Bueno, al final, esta es la ingesta diaria que más o menos 1,5 más 0,7 es 2,2, 2,5. 2,5 de litros de agua es lo que tenemos que consumir al día. Y que eliminamos las heces, 0,2 litros. La respiración, se ha dado cuenta que cuando uno respira, elimina partículas, ¿no es cierto?, gotitas. Por esas mismas gotitas es que va el famoso virus. Perdemos 350 ml de agua en la respiración. En el sudor, 450 ml. Aunque sea invierno, uno transpira igual. Uno igual transpira. Obviamente que mucho más en el verano. Y en la orina perdemos 1,5 litros. ¿Ya? Por eso que hay unos exámenes de diuresis, etcétera, que miden la cantidad de orina total durante el día. Orina total 24 horas, y los pacientes llegan a los Cefam o al hospital con una botella de bebida y ahí muestran cuánta agua orinaron. Y van con su botella, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué vemos acá? El equilibrio. Hay como una pesita que equilibra. Tomo 2,500 y elimino 2,500, pero solo 1,5 por orina. Hay motivos para que aparezca la deshidratación. Puede ser de dos grandes tipos. La pérdida excesiva de líquido, porque se pierde una cantidad excesiva de líquido, y la falta de aporte. ¿Cuándo tenemos una pérdida excesiva de líquido? En el verano por la transpiración, por los vómitos, por la diarrea, por una herida que sangra, etcétera, ya va a llegar hasta una hipovolémica y podemos hacer hasta un shock hipovolémico, materia de fisiopato, ¿ya? O la falta de aporte de líquido, porque no se ingiere el líquido. Y aquí muestra también como un balance que en las bebidas, los alimentos y en el agua de oxidación que dijimos, de los procesos metabólicos oxidativos, aeróbicos, se forma agua. Y ahí nos muestra una imagen de una lengua ahí que está muy seca. Ese es un signo también de deshidratación. Bien, hay deshidratación leve, deshidratación moderada, deshidratación grave. Aspectos generales: sediento, inquieto y alerta. Así como que está el pesque, ¿dónde puedo conseguir líquido? Hay una deshidratación moderada, ya, que está sediento y somnoliento. Y hay una deshidratación grave, que está hipotónico, frío y sudoroso. Miren, sudoroso. Debería ser como al revés, ¿no es cierto? No debería sudar, pero los pacientes que están deshidratados, escúchenme, transpiran y se les pone la piel de gallina y tiritan. Yo entreno atletas y uno de mis atletas, ya, en una de las maratones que corrió, cuando llegó tiritaba y tenía la piel de gallina, escarlofrío, ya. Piloerección se llama eso, cuando los pelitos nuestros se nos paran así, se llama piloerección. Y sudaba, ¿ya? Y estaba deshidratado, ¿ya? Y grave. Los médicos lo tuvieron que tomar, etcétera, y tuvieron que pasar un suero y todo.
Sequedad de la boca, pastosa, ¿ya? En la moderada, seca, y acá muy seca. Turgencia cutánea. La turgencia es cuando usted toma la piel tiene que volver a su estado normal, ¿ya? Aquí, turgencia negativa, ¿ya? Acá, en la moderada está positiva, o sea, uno toma la piel así, queda como arrugada, como levantada la piel, ¿ya? ¿Ya? Y acá también y todo eso. Depresión de la fontanela anterior. Esto en el caso, ¿no es cierto?, de las guaguas que tienen fontanela, ¿ya? Que es lo que la gente le llama la mollera. Acá está normal, acá está hundida y acá está muy hundida. Respiración acá normal, la respiración se hace más profunda y acá hay una taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Hipotensión arterial, baja la presión arterial. Acá no hay cambios de presión, aquí ya hay una baja de la presión arterial. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos están con menos líquido. Y como están con menos líquido, hacen menos presión sobre la pared de los vasos sanguíneos. Y la presión arterial, ¿qué es? Es la presión que ejerce el volumen sanguíneo contra la pared de los vasos sanguíneos. Esa es la presión arterial. Y si circula menos agua, obviamente que hay una hipotensión arterial. Acá también. Taquicardia, acá está normal, acá hay un aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, y acá muy taquicardia. ¿Por qué le aumenta la frecuencia cardíaca? Porque el cuerpo quiere compensar. Como hay poco volumen de sangre circulando, las células se quedan sin oxígeno, sin nutrientes, entonces el único mecanismo, como tengo poca sangre, tengo que hacer que la sangre circule más rápido. ¿Y cómo? Aumentando la frecuencia cardíaca. Palpación del pulso difícil de palpar. Acá en la leve está normal, acá se nota rápido y acá rápido obviamente. Perfusión piel y extremidades. Las extremidades acá están calientes. Aquí hay una disminución del relleno capilar. Acrocanosis. Acrocanosis, ¿ya? Eso quiere decir que la piel empieza a cambiar no solo de color, sino que se empieza a sentir como una sequedad en la piel, ¿ya? Acrocanosis, ¿ya? Uno aprieta la piel así. ¿Han visto cuando uno aprieta la piel y luego se llena, se pone como blanca y luego se rellena de sangre? Acá uno aprieta la piel y sigue blanca, no hay un relleno. Se pone blanquecina la piel y empieza con sequedad, etc. Consecuencias de la deshidratación. Miren, la deshidratación no es una condición benigna, pues desequilibra la función homeostática del medio interno. O sea, yo deshidratado, ya hay una pérdida de la homeostasis y se pierde el medio interno. Y se asocia con mayor riesgo de caída, infección del tracto urinario, formación de cálculos renales, enfermedad dental, trastornos broncopulmonares, cáncer, estreñimiento, dolores de cabeza y migraña. Es precursor independiente de mortalidad en individuos mayores. O sea, hay individuos mayores que se pueden morir por una deshidratación. Entonces ustedes, en el examen físico torácico o en el examen físico que le tienen que practicar a sus alumnos, tienen que tener resguardo, ¿no es cierto?, de evaluar la deshidratación, ¿ya? Y consignarla en la ficha clínica, etc. Aquí hay otro cuadro que es parecido al otro, yo lo coloqué ahí nomás, ya. Otro, grados de deshidratación. Bien, deshidratación leve. Estos signos que acá, ya, ustedes me van a buscar qué significan estos signos. ¿Estamos de acuerdo? Yo en la prueba del lunes podría preguntar alguno de estos signos. ¿Ya? Son términos propios, clínicos, de sus pares de enfermería.
¿Ok? Los TENS se deben estar riendo de lo fácil que es y todo, pero hay algunos alumnos que no son TENS. Esto lo vamos a tener claro. ¿Ya? El tipo de tratamiento, deshidratación moderada, deshidratación grave. ¿Ya? Se dan cuenta que aquí están preparando los famosos sueros de rehidratación. ¿Ya? Acá arriba. Después ya vienen otros ya que van a ser por vía venosa. Y ahí vemos como tiene cloruro de sodio, ya, etcétera. Ustedes me van a explicar ahí, van a tener claro qué significa eso. Fluidoterapia. Esto se lo van a pasar en los PAES, pero para que se vayan poniendo al día, el suero fisiológico, 0,9%, suero glucosado, suero glucosalinio, suero Ringer lactato. Son algunos de los tipos, hay más. Escala clínica de Gorelick. Esta es una escala clínica para determinar la deshidratación. Si tiene 1 o 2 puntos de esto, es leve. Moderada, 3 a 6 puntos de esto, y grave, de 7 a 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ahí están los 10 puntos. De 7 a 10, grave. Es un paciente que tiene que estar en el SAR, en el servicio de urgencia, es un paciente que va a tener compromiso de todo, ¿ya? Elasticidad cutánea disminuida, tiempo de recapilarización, ¿ya? Mayor a 2 segundos, deterioro del estado general, ausencia de lágrima, respiración anormal, mucosas secas, ojos hundidos, pulso radial anormal, taquicardia mayor a 150 por minuto, diuresis disminuida, no orina, obviamente. Esta es una manera de determinar la deshidratación. Balance diario de agua, ya lo vimos. 2000, en este texto, 2.600 al día, no vamos a pelear con el otro 2.500, ¿ya? Este término se refiere a la pérdida aislada de agua y consiguiente hipernatremia secundaria. Hay una hipernatremia. Por el contrario, la reducción del volumen, sinónimo de reducción del volumen intravascular, ocurre cuando existe una pérdida de sangre o de sodio y agua en el espacio extracelular. Alteraciones hidroelectrolíticas, clasificación clínica moderada, pérdida del 5 al 10% del agua corporal, grave, etc. ¿Ya? Esto, aquí nos metimos un poco a fisiopato. Era solo para que ustedes me entiendan de la trascendencia de los compartimentos del líquido extracelular, intracelular, etc. ¿Ya? Las mayores pérdidas de electrolitos. Ahí está la piel. La piel queda arrugada, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y los tipos de deshidrataciones. Deshidratación hipertónica. ¿Ya? Esto en la prueba yo no lo voy a preguntar. Desde en la deshidratación vamos a llegar hasta aquí. Hasta aquí. Esto para acá es cultura general que nos va a servir para fisiopato. ¿Ya? Las causas, vómitos, diarrea, como ya dijimos. ¿Ya? Y ahí están los mecanismos, los tipos de deshidratación. Eso lo vamos a ver el segundo semestre en fisiopato. Obviamente que tomar mucho líquido también es malo. Hipervolemia de los órganos diana. Los órganos diana son corazón, pulmón, riñón. ¿Ya? Hipervolemia. Exceso volumen de líquido en el compartimento intravascular por aumento del contenido de sodio corporal total y aumento del agua corporal extracelular. Ejemplo, insuficiencia cardíaca crónica. Y en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática. Muchos pacientes que tienen edema, ¿no es cierto?, es porque tienen insuficiencia cardíaca.
¿Y por qué se juntan líquidos en esta zona? Porque el corazón no es capaz de bombear con la suficiente fuerza, ¿no es cierto?, para el retorno venoso, circulatorio. Exceso de sodio y la ingesta de líquidos. Y ahí está el famoso salero. Iba a salir una ley de salero que se iba a prohibir el uso de salero, se iba a prohibir el uso de salero en los restaurantes, como una medida, ¿no es cierto?, de evitar la hipertensión. Bien, las retenciones de líquido, ¿no es cierto?, ya hay un aumento de peso, edema de piernas y los brazos, ascitis. Ascitis, ¿no es cierto?, es un aumento de líquido en los compartimentos del peritoneo, en el estómago. Los pacientes, por ejemplo, que tienen cirrosis hepática, hacen ascitis y tienen una guata así muy inflada así, y requieren que les saquen líquido con una jeringa, les retiran líquido. Y también cuando hay edema pulmonar, ¿ya?, que provoca apnea, etcétera, va a provocar estos edemas. Miren, aquí el médico, la enfermera, le puso el dedo y quedó hundido eso, o queda marcada el zapato, no sé, una chala, no sé. Bien, eso no lo... De aquí para adelante dijimos que no, que es como cultura general nomás. Este power es medio largo, pero ya dijimos hasta dónde lo íbamos a usar. ¿Ya? Este power yo no se los he mandado, pero nosotros lo vamos a usar hasta... Dijimos ese. Hasta este de aquí. ¿Estamos claros? El resto no lo vamos a usar. Hasta esa diapositiva lo van a usar ustedes para la pruebita del día lunes. Ya. Abran sus micrófonos ahora para que podamos conversar un poquito. Abramos micrófono. Ya. Pongámonos de acuerdo para Pongámonos de acuerdo para el control del día lunes. ¿Estamos claros qué va a entrar en el control del día lunes? No se escucha bien. Si alguien está hablando, no se escucha bien. Este cuadro, ¿lo están viendo? ¿Este cuadro lo están viendo? Sí. Ya, este cuadro está bastante bueno. Ya vamos a comentar algunas cosas de este cuadro. ¿Me escuchan? Sí. Ya, ¿se ve el cuadro este? Sí. Sí, se ve, ya. Esta es una compañera, Karen Ulloa, ¿ya? Yo revisé casi todos los que me mandaron, todos están buenos, hay uno como que le falta más información y todo. Pero miren, característica, el control, o sea, quienes dan la orden para que se contraiga el músculo cardíaco, y el músculo cardíaco es involuntario, eso tiene que quedar claro, es involuntario. El músculo liso, involuntario. En cambio, el músculo esquelético es voluntario. Yo para mover mis piernas y todo tengo que dar órdenes que salen de mi sistema nervioso, del encéfalo, de la corteza motora. ¿Ya? El tipo de tejido, este es estriado, el esquelético también es estriado, este es liso. ¿Ya? Bueno, eso de la forma no tiene mucha importancia. Eso de la ubicación, obviamente, esto forma la pared del corazón, el miocardio, el que se contrae. Miren, nuestro corazón tiene tres capas: el pericardio, el miocardio y el endocardio. El que se contrae es el miocardio, ¿ya? El liso forma las paredes de las vísceras y de los vasos sanguíneos, y el esquelético actúa a través de los huesos, etc. ¿Ya?
el cardíaco, ya su tipo de contracción pueden ser muy rápidos, como por ejemplo cuando hay una taquicardia, etcétera, cuando hace deporte uno, pues una persona joven puede llegar hasta 200 latidos, ¿ya? ¿Ya? Y la función también es muy importante, que lo que hace es bombear sangre. Esta controla el movimiento de sustancias a través de órganos, huecos y tubos, los procesos digestivos, etcétera, y esta mueve el esqueleto. ¿Ya? Estos túbulos T, acá por ser grande, quiere decir que manda el impulso más rápido, ¿no? Ya, este cuadrito está bueno, pues, y en general los que me hicieron ustedes tienen información que yo, hagamos preguntitas y todo, porque escúchenme, esta cosa va a ser, yo voy a mandarle clase, un Word, con 7 preguntas de desarrollo, ¿ok? Y yo les voy a dar para esas 7 preguntas media hora para que lo puedan contestar y me lo van a mandar a mi correo, ¿ya? Yo ahí les voy a dar de nuevo mi correo. Entonces, media hora, además que somos capaces de contestar 7 preguntas, etc. Ustedes pueden sacar de su cuaderno, etcétera. Son preguntas de aplicación, aplicar esta materia. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, van a sus apuntes, etcétera. ¿Ya? Y lo vamos a desarrollar. ¿Estamos claros cómo va a ser la prueba? Sí, estamos clarísimos. Ya, este Power yo lo voy a mandar ahora. Al tiro lo voy a mandar al correo del curso. ¿Ya? Que dijimos que era, ¿cuál es el mail? Dímelo de nuevo. ¿Cuál es el mail del curso? Chiquillos, ¿cuál es el mail del curso? ¿Enfermería, algo así? Es U Bolivariana. Se lo envió por. ¿U Bolivariana? Le voy a mandar su teléfono, profesor. Ya, mándenmelo por WhatsApp. Yo lo tengo por ahí, pero para tenerlo más rápido, mandarlo más rápido. Ya. Entonces, de aquí nos vamos el lunes empezamos con el control, media hora, y después hacemos clase un rato de noche. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, por ejemplo, las personas que trabajan, ¿cómo lo pueden hacer en ese sentido? Ya. Las personas que trabajan, ¿qué tienen que hacer? Que una de sus compañeras la ponga en su prueba ese día. ¿Me entiende? Ah, ya. Entonces, supongamos que usted está de turno ese día, usted le pide a su amiga, a la compañera que tiene, a su partner, que la Ya. prueba de ella le ponga 2 nombres. ¿Ya? Ya, escúchenme una cosa que les quiero comentar. Esta cosa, yo me puedo juntar con alguien y les puedo mandar por WhatsApp las respuestas ahora y todo lo demás, pero escúchenme un poquito. Este es un proceso de formación de ustedes. Créanme que esto es ramo fisiología importante para su carrera de enfermera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Tenemos que estudiar y las preguntas van a ser de aplicación. Entonces, así como que no pierdan la media hora en mandándose WhatsApp ustedes, esta es la correcta, esta acá. No. Desarrolle su prueba, si tiene una duda, obviamente que le puede preguntar por interno, por WhatsApp, a una compañera, pero traten de hacer ustedes su prueba y de construir su conocimiento. ¿Me entienden? Porque tienen que ser responsables, chiquillos. No puedo llegar a 40 años de enfermería copiando. Con eso no estoy diciendo que ustedes copien, sino que yo llevo 20 años haciendo clases. Y hay gente que no sé cómo llega a 4 años de enfermería y después, cuando son internos y todo, ahí es donde sufren. Tienen que volver para atrás, se pueden recibir, etcétera. Eso espero que no les pase. Yo tengo un buen informe de ustedes, que son buenos alumnos, responsables, entonces no va a haber problema. Ya, estaríamos. Profesor, ya tenía otra duda. Dígame.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, hice mi cuadro, pero lo hice en el cuaderno, no lo hice en un Word. No, sí. Hey, el cuadro, le dije que iba a buscar el mejor cuadro para que ustedes pudieran estudiar, pero yo leí todos los cuadros y están todos parecidos. ¿Me entienden? Están todos ¿Ya? parecidos. Hay algunos que los cuadros lo hicieron con tres ítems nomás. Eso está un poco pobre, ¿no? ¿Ya? Pero la nota es el día lunes. Entonces, Ah, la gente, ustedes se pueden mandar sus cuadros entre ustedes, ¿ya? Y yo voy a mirar mi cuadro, porque en una de las diapos aparece un cuadro de mi clase. Yo voy a sacar preguntas, una pregunta va a salir de eso de ahí, porque son 7 preguntas, ¿no? Entonces tengo que tener una de cada cosa importante, una de homeostasis, una de los retroalimentación interna y externa, otra de la clase de hoy día y así, cosas globales. Ya, cualquier consulta por mail, por WhatsApp, no se hagan problemas, ¿ya? bueno, Ya. Y esperemos que esto pase luego y nos podamos ver en vivo, ¿ya? Ánimo, ¿no? Ya. Nos vemos. Hasta luego. chao, profe.